Ok. Vamos a ver. Vamos a ver entonces si la logran ver ahora. ¿Se ve? Sí, profe. Hola. Hola. Bueno. ¿Sí quién habla? Sí, no le puedo atender ahora bajo ningún concepto ni punto de vista, ¿eh? Estoy trabajando. Hasta pronto. Muy bien. Entonces ahí tenemos el título, ¿no es cierto? Variable aleatoria. Vamos a ver, ¿qué es esto de la variable aleatoria y para qué nos va a servir? ¿Mm? ¿Qué es esto de la variable aleatoria y de qué nos va a servir? ¿Mm? Bien, vamos a ver. Entonces, primera pregunta que nos hacemos es, a ver si es posible, de conectar este objeto estadístico con la matemática. ¿Cómo se conecta? ¿Qué conexión tiene a través de ella? Bueno, la variable aleatoria, en principio, es una herramienta matemática que, a través de ella, vamos a poder pasar del estudio de sucesos, vamos a poder pasar de el estudio de sucesos a el estudio de las distribuciones de probabilidad. Hasta ahora venimos estudiando sucesos aislados, suceden experimentos aleatorios, esos experimentos aleatorios generan un espacio muestral, luego de ese espacio muestral se generan los eventos o sucesos y hemos calculado probabilidades de ellos. Ahora, la variable aleatoria es una herramienta matemática que nos va a permitir pasar del estudio de esos sucesos aislados que venimos trabajando hasta ahora al estudio de las distribuciones de probabilidad, que son funciones real valoradas. Y por lo tanto, las variables aleatorias son funciones real valoradas y por lo tanto, hace posible la aplicación del análisis matemático y de otras herramientas matemáticas a la estadística. Entonces, esa es la conexión que tiene la variable aleatoria, ¿no? Los sucesos aislados que venimos estudiando hasta ahora, los vamos a poder conectar, es una herramienta matemática, con el estudio de las distribuciones de probabilidad. Las variables aleatorias son funciones real valoradas, y como son funciones real valoradas, voy a poder aplicarles las herramientas del análisis matemático. Y otras cuestiones matemáticas relacionadas con las funciones real valoradas, lo voy a poder aplicar a la estadística. Esta es una frase en un trabajo que se puede encontrar en un trabajo de la doctora Carmen Batanero, escrito en el año 2001. Dicho sea de paso, la doctora Carmen Batanero fue la directora de mi tesis doctoral. Bueno, veamos un poquito. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, muchas veces, al realizar el experimento aleatorio, resulta que el espacio muestral que se corresponde con ese experimento aleatorio
no está formado por resultados numéricos. Por ejemplo, supongamos que mida el resultado de un tratamiento. Entonces, los posibles resultados de la aplicación de ese tratamiento pueden ser mejoró, sigue igual o empeoró. Entonces, esos son los tres valores posibles del espacio muestral. Entonces, fíjense que el espacio muestral no está formado por valores numéricos. Otro ejemplo, supongamos que mida la calidad de un producto. Entonces, el espacio de resultados es que resultó el producto defectuoso o resultó no defectuoso. También, ese espacio de resultados no tiene elementos numéricos. Entonces, la idea es que utilizar una variable aleatoria utilizar una variable aleatoria, puesto que a través de ella voy a trabajar siempre con resultados numéricos, aunque los del espacio muestral en principio no sean numéricos. Por ejemplo, yo puedo pensar que a la X de mejoró le asigno un 1, a la de sigue igual le asigno un 0 y a la de empeoró un -1. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, en un registro, resultado de tratamientos en una columna, y puedo tener en una primera columna todos los apellidos de las personas a las cuales se aplica el tratamiento. Entonces puedo asignarle, por ejemplo, Juan Pérez. Si mejoró, le pongo un 1 en el casillerito. Si Juan Pérez sigue igual, le pongo un 0. Si Juan Pérez empeoró, le pongo un -1. Y así con cada uno de ellos. Esto es muy común hacer para los estudios estadísticos. Asignarle un valor numérico, donde ese valor numérico no representa el número en sí mismo, ¿no? Sino lo que estoy haciendo son darle categorías. Como el otro caso. Siempre que encuentre un artículo defectuoso, le asigno un -1. Siempre que encuentre un artículo no defectuoso, le asigno un 1. Entonces se simplifica muchísimo mi trabajo estadístico que estoy haciendo. Por ejemplo, supongamos el espacio aleatorio mejoró igual empeoró. Lo que es posible es establecer una correspondencia de tipo funcional que vaya desde el espacio muestral hacia la recta real, tal como se indica en el siguiente gráfico. De tal manera que los elementos del espacio muestral, que son tres posibles, mejoró igual empeoró, vayan a parar por esa correspondencia funcional a la recta real. Mejoró va a parar siempre al 1, igual va a parar siempre al 0 y empeoró va a parar siempre al -1. Entonces, a este tipo de funciones definidas desde un espacio muestral que toman valores en los números reales son los que vamos a llamar variables aleatorias. Se las va a anotar siempre usando letras de imprenta mayúscula, por ejemplo, X, Y, Z, W, etc. Entonces aquí yo recomiendo leer el ejemplo introductorio del párrafo 3.1 del libro de Debore, que ahora vamos a ver si lo buscamos. No se olviden que ustedes lo tienen en el libro y que el libro no muerde ni hace daño, ¿eh? No muerde ni hace daño, no lo tengan ahí al gas. El libro hay que abrirlo, usarlo, leerlo. Bien, entonces ahí, frente a nosotros tenemos la primera definición importante para esta clase, que es la definición de variable aleatoria. Entonces voy a formalizar todo lo que hasta el momento estoy tratando de incorporar a través de algún problema motivador, ¿no? Entonces, supongamos que tengo un espacio muestral sobre el que está definida
una función de probabilidad. Entonces, una variable aleatoria X es una función que a cada suceso elemental, S pequeña del S grande, le hace corresponder un número real X pequeño, ¿no? En mi ejemplo, el S estaría formado por los elementos mejoró, sigue igual, empeoró. Cada uno de esos serían los sucesos elementales S pequeñita, ¿no? Y a cada valor de ellos les hacemos corresponder un número real, X pequeñita. A sigue igual, le asignamos el 0. A empeoró, le asignamos el -1. A mejoró, le asignamos el 1. De tal manera que X es una función que parte del espacio muestral S y llega hacia los reales, ¿no? Ahí tenemos la notación matemática que ustedes utilizaban en análisis 1, análisis 2, etc. La función X, parte del conjunto S, que es el espacio muestral, y llega, ¿no? La flecha llega hacia el conjunto de números reales. Entonces, cada elementito S sub I que pertenece al conjunto S, le corresponde, o implica, o entonces, si ese I pertenece al conjunto S, entonces la función X aplicada a ese I va a ser igual a un cierto valor X pequeñita que pertenece a los números reales. ¿Está clara la notación? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Para Sí, todos profe. está clara la notación? Sí, profe. Es muy importante anotar, saber anotar bien y saber comprender qué dicen las definiciones, ¿eh? Miren que ya no somos chiquitos, ya somos personas grandes, ¿eh? Grandes, crecidas en capacidad de comprensión, me refiero, ¿eh? Así que no dejen pasar. Esto no entiendo, entonces hay que saber primero individualizar qué es lo que no se entiende y luego por qué. Y a partir de ese primer análisis, tratar de ver si es posible comprender, ¿no? Encontrar un lugar, ¿no? En la parte cognitiva, en el cerebro, a ver con qué lo puedo conectar, ¿no? Sobre todo con qué conocimiento anterior conecto esto que me permite adquirir, construir este nuevo conocimiento. Estamos aquí, vemos claramente la relación que hay entre las variables aleatorias y las funciones que ustedes conocen, se puede decir, de la matemática elemental. ¿No es cierto? Yo no tanto, análisis 1, lo que sea. Esto es de la matemática elemental. ¿Sí o no? Sí, está bien. Bien. Entonces acá yo recomiendo leer el ejemplo introductorio del parágrafo 3.1 del Devore. Vamos a ver un poquito nomás. Un poquito. A ver si buscamos el Devore. A ver si está por ahí el Devore. Parece que está aquí. Aquí está. Entonces, esto es el capítulo 3. A ver, ¿en qué capítulo estamos aquí? Seguramente que estaremos... Aquí está el 3, mirá. ¿Todos lo ven o no? Sí, profe. Bueno. Aquí tienen, fíjense que a mí no me está mordiendo, ni me está haciendo nada el libro, ¿eh? Nada. Entonces, variables aleatorias discretas, que es lo que nosotros estamos tratando de variables aleatorias. Vamos a ver ahora la diferencia entre discretas y continuas y tal, ¿no? Acá hay una introducción que uno la puede leer. Y acá recomienda leer el parágrafo 3.1.
¿no? Bueno, en cualquier experimento existen numerosas características que pueden ser observadas o medidas, pero en la mayoría de los casos, un experimentador se enfoca en algún aspecto específico o aspecto de una muestra. Por ejemplo, en un estudio de patrones de viaje entre los suburbios y la ciudad en un área metropolitana, a cada individuo en una muestra se le podría preguntar sobre la distancia que recorre para ir de su casa al trabajo y viceversa, y el número de personas que lo hacen en el mismo vehículo, pero no sobre su coeficiente intelectual, ingreso, tamaño de la familia y otras características. Por otra parte, un investigador puede probar una muestra de componentes y anotar solo el número de los que han fallado dentro de 1000 horas, en lugar de anotar los tiempos de falla individuales. En general, cada resultado de un experimento puede ser asociado con un número específico, una regla de asociación. Por ejemplo, el número entre la muestra de 10 componentes que no duran 1000 horas, o el peso total del equipaje en una muestra de 25 pasajeros de aerolínea. Semejante regla de asociación se llama variable aleatoria. Variable porque diferentes valores numéricos son posibles, y aleatoria porque el valor observado depende de cuál de los posibles resultados experimentales resulte. Entonces acá tenemos la figura 1 que es muy parecida a la que les mostré, ¿verdad? Está el espacio de resultados con un rectángulo, los puntos del espacio de resultados, y cada punto del espacio de resultados va a parar a un valor de la recta. Y aquí tenemos la definición, que es análoga a los que yo les presenté. Hay un ejemplo, cuando un estudiante intenta entrar a un sistema de tiempo compartido de computadora, o todos los puertos están ocupados, F, en cuyo caso el estudiante no podrá tener acceso, o hay por lo menos un puerto libre, S, en cuyo caso el estudiante sí podrá tener acceso al sistema. Con S, espacio muestral, anotamos S y F, y la variable aleatoria X se define como X de S igual 1, X de F igual 0. La variable aleatoria X indica si 1 o 2 el estudiante puede entrar al sistema. La variable aleatoria X indica si 1 o no. Fíjate que acá hay un error en el libro. ¿Cuál es el error? Debería decir 0. Exacto. La variable aleatoria indica si 1 o 0 el estudiante puede, mejor dicho, la variable aleatoria X indica si 0 o no 1 el estudiante puede entrar al sistema. Fíjate, como cuando uno puede ser no sé, un error de tipeo, un error de no sé qué, nada. Pero hay un error en el libro. Bien, entonces la variable aleatoria X en este ejemplo 3.1 se especificó al poner en lista explícitamente cada elemento de S y el número asociado. Una lista como esa es tediosa si S contiene más de algunos cuantos resultados, pero con frecuencia puede ser evitada. Acá uno puede seguir mirando los ejemplos. Bueno, acá aparece una variable particular que después la vamos a estudiar, la de Bernoulli. Acá aparecen dos tipos de variables aleatorias, discretas y continuas. Entonces vamos a continuar con las diapos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, en la práctica me va a interesar, más que el hecho de que la variable aleatoria sea una función, lo que me van a interesar mucho son los valores que la variable aleatoria tome.
En nuestros ejemplos, los valores que tomaba era -1, 0 y 1. Empeoró, sigue igual, mejoró para el otro. Y para el otro era defectuoso o no defectuoso. 0 o 1 y 0. Esos valores me van a interesar más que el hecho de que sea una función o no. Entonces eso me lleva a esta definición 2, que es la definición de recorrido de una variable aleatoria. El recorrido, que simplemente es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable aleatoria. Y el recorrido de la variable aleatoria x lo vamos a anotar como R sub x. R por recorrido y sub x por el nombre que se le asigna a la variable aleatoria. El recorrido siempre es un conjunto que está incluido o a lo sumo puede ser igual que el conjunto de los números reales. En nuestro ejemplo, el recorrido es -1, 0 y 1, y el recorrido es -1 y 1, y lo anoto de esa manera. ¿Está clara esta definición, la de recorrido? Profe, una consulta, dijo números reales, o sea que no necesariamente son enteros. Exactamente, exactamente. O sea que la variable puede ser continua también. Sí. Ah, ok. Sí. Bien. O sea, profe, el recorrido de la variable sería como el dominio de la función. No. ¿No? ¿Cómo como el dominio? El recorrido sería como ¿qué de la función? La imagen. La imagen. Ah, la imagen. Porque está en el conjunto de llegada. Son los que la variable toma. Es la imagen de la función. Claro. ¿Quién habló? ¿El muchacho que habló, quién fue? Yo. Sí, Rodolfo. su nombre. Rodolfo. Bueno, Rodolfo, me encantó igual su intervención porque nos permitió aclarar. ¿Está bien? Sí, gracias. No, buenísimo. Perfecto. No es la imagen, digamos. Específicamente es la imagen. Bueno. Espléndido. Entonces, ¿cómo clasificamos en general a las variables aleatorias? En dos grandes grupos. Las discretas y las continuas. Vamos a ver en qué se caracteriza una y otra. La caracterización de las variables aleatorias va a estar en relación con su recorrido. Las discretas van a tener un tipo de recorrido, las continuas van a tener otro tipo de recorrido, que ustedes ya más o menos se están dando cuenta por las preguntas que hicieron. Porque para las discretas, el recorrido es un conjunto finito, o, a lo sumo, infinito numerable. Recuerden que los conjuntos infinitos numerables son los que se pueden poner en biyección con el conjunto de los números naturales. Es decir, se pueden contar. Por ejemplo, el conjunto de los números pares es un conjunto infinito, pero los puedo contar. Puedo decir que el primer número par es el 2, y le asigno un 1. El otro número par es el 4. El siguiente es el 6 y le asigno 2, 3. Entonces puedo hacer esa asignación, ¿no? Puedo ponerlo en biyección, una función 1 a 1, con el conjunto de los números naturales. Esos son los conjuntos infinitos numerables, ¿no? El conjunto de los números pares, el conjunto de los números impares, para darle una idea de cosas que ustedes saben o han manejado. A lo sumo, ¿no? Como máximo puede ser infinito numerable. Hasta ahora, en esos dos ejemplos, los conjuntos eran finitos. ¿No? Los valores eran -1, 0 y 1, o los valores eran 1 y 0. Esos son dos ejemplos de variables aleatorias de tipo discreta. ¿Qué pasa con las continuas? En las continuas, el recorrido es un conjunto de números reales, todo el continuo, ¿no? O un intervalo de los números reales. Por eso que se llaman funciones, las continuas se llaman variables de tipo intervalos. Si uno lo mira con un libro que está en inglés, dice de tipo interval, ¿no? Que son las variables de tipo continuas. Entonces, nosotros ahora nos vamos a dedicar en la clase de hoy a estudiar las características
de las discretas. Después vamos a estudiar modelos de distribución de probabilidad discretas y luego nos vamos a dedicar a las continuas. ¿Mm? Bien. Entonces, una vez que está definida la variable aleatoria X, a cada suceso del espacio muestral, S le corresponde siempre un valor del recorrido. Por ejemplo, en una producción de 1000 artículos, supongamos que 10 son defectuosos y el resto no tiene defectos. Se muestrean 2 artículos con reposición. ¿Qué significa que se muestreen con reposición? A ver si alguien me puede contar. Se muestrean 2 artículos con reposición. Se vuelve, o sea, los sacan y después lo vuelven a poner. O sea que este ejemplo tendría como una estructura de urna, ¿no? Claro, o sea, de un lugar yo tomo 2 objetos y como es con reposición los vuelvo a poner después en el mismo lugar. Exacto. Es como lo que vimos en la clase pasada, parecido a eso. Se toman 2 objetos, los observo. Claro. ¿No? Mejor, los objetos igual los tomo de a uno, ¿no? No los tomo de 2. Tomo uno, lo observo. Si tiene defecto. Ok, claro. Siempre los tomo de a uno. Entendí. Tomo el objeto, lo observo. ¿Es defectuoso o no es defectuoso? Y lo vuelvo otra vez a la urna. Eso quiere decir que lo hago con reposición. Y si lo hago sin reposición, ¿qué pasa? Cuando uno hace con reposición, la estructura de la urna siempre se mantiene, la estructura original. Mientras que si yo lo hago sin reposición, la estructura va cambiando. Pues si tengo 100 artículos, saco, observo si es defectuoso o no y lo dejo afuera, para la elección del siguiente ahora tengo 99. Y esos 99, la composición va a depender si el primero que observé es defectuoso o no lo es. Si yo saco uno y observo que es defectuoso, bueno, lo dejo afuera. Entonces adentro de la urna me van a quedar 90 buenos y 9 defectuosos. Por el contrario, si yo saco uno de la urna, saco y observo que es bueno, me van a quedar 10 defectuosos, ¿sí? ¿No es cierto? Y me van a quedar ¿cuánto? ¿Cuántos artículos? 89 buenos, ¿sí? En este caso, no ese es el caso, porque en este caso es con reposición. Bueno, entonces ahí teníamos la estructura de urna, 100 artículos, 10 defectuosos, 90 buenos. Se extraen 2 artículos sucesivamente con reposición. Y se cuenta la cantidad de defectuosos en cada caso. Entonces podría ser que resulten los 2 buenos, primero bueno y segundo defectuoso, o primero defectuoso, segundo bueno, o los 2 defectuosos. Entonces ese es el posible espacio de resultados. Entonces con la variable aleatoria X vamos a medir el número de artículos defectuosos en esa muestra. Entonces vamos a asignar un 0 en el caso de no haber defectuosos. 1 en caso de haber solo un defectuoso. 2 en caso de que haya 2 defectuosos. Entonces, ¿cuál va a ser el recorrido? El recorrido va a estar formado por los elementos 0, 1 y 2. Fíjense que es importante lo que dice arriba de todo de esta diapositiva. Dice, el primer párrafo, una vez definida la variable aleatoria, a cada suceso del espacio muestral, S grande, le corresponde un valor del recorrido. Ahí tenemos el ejemplo, en el recuadro que está abajo a la derecha. Tenemos el espacio muestral, tenemos definida la variable aleatoria y abajo tenemos el recorrido. Entonces, al elemento BB del espacio muestral, ¿qué valor del recorrido le va a corresponder? 0. Exactamente.
Al elemento BD, ¿qué valor le va a corresponder? 1. Al elemento DB, ¿qué le va a corresponder? 1. 1 también. ¿Y al DD? 2. 2. 2. Ahí vemos, ¿no? Entonces, yo ahí tengo mi ejemplo, mi enunciado. Tengo una estructura de urna. Voy a tener las características, cuántos se extraen, si se hacen con reemplazo o sin reemplazo, y qué hago cada vez que extraigo un objeto de la urna. Entonces lo que hago es observar si es defectuoso o si no lo es. Y voy a contar el número de defectuosos, el número de artículos defectuosos. Defino, mi variable aleatoria X siempre me va a medir algo. ¿Qué mide? La variable aleatoria X en este problema mide el número de artículos defectuosos en la muestra. Bueno, ¿qué puede haber? Ningún defectuoso, un defectuoso o dos defectuosos. ¿Qué pasaría si yo cambiara un poquito este problema y diría, se extraen 3 artículos sucesivamente con reposición y se cuenta la cantidad de defectuosos en cada caso? ¿Cómo cambiaría el problema? ¿Cuál sería ese? 0, 1, 2 y 3. Ese. Ah. Bueno. Bueno, defectuoso, bueno, defectuoso, bueno, defectuoso, defectuoso. ¿Cuántos elementos tendría ese? Ay, me perdí. Uno puede saber con eso sin enumerar los elementos, decir cuántos elementos va a tener ese. Yo saco 3, ¿no? El primero, ¿cuántas posibilidades tiene? 2. Bueno, defectuoso. Uno defectuoso. Y por cada elección del primero, ¿cuántas posibilidades tengo para el segundo? 2 también, bueno, defectuoso. Sí. Entonces, ¿cuántos van hasta ahí? 2, 4. 4. Y por cada elección del primero y por cada elección del segundo, ¿cuántas posibilidades tengo para el tercero? También, bueno y defectuoso. Por eso, entonces, ¿y cuántas son en total entonces? 3. No. No, serían 2, 4, 6. Perdón. No son 6. Háganse un dibujito en una hojita ahí con un papel. Con un diagrama de árbol. El diagrama de árbol, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el diagrama de árbol? Bueno, a ver, me van diciendo. Profe, ¿sería 9? Porque por cada uno tengo 2 posibilidades. No son 9 tampoco. Estás contando mal, no hiciste el diagrama de árbol. Claro, no, serían 8, puede ser. Exactamente. 8. Claro. Exactamente, son 8. Para el primero tengo 2 posibilidades, que ahí están. Bien. Vamos a estirar este un poquito. Para el primero tengo 2 posibilidades. Bueno. Estiré un poquito, mucho. Tengo 2 posibilidades. Bueno. ¿No? Este puede ser la primera elección. Voy a sacar esto de aquí. La primera acción pueden ser bueno. O puede ser defectuoso. Esa es la primera intervención del azar, se dice, ¿no? Ahora, voy a tomar esto. La segunda intervención del azar, suponiendo que el primero sea bueno, el segundo puede ser bueno o
puede ser defectuoso. Y si el primero es defectuoso, en la segunda intervención del azar, el segundo también puede ser bueno o defectuoso, ¿no es cierto? ¿No? Puede ser bueno o defectuoso. Y ahora, en la tercera intervención del azar, en la tercera intervención del azar, ¿qué ocurre? Ocurre que si el primero es bueno y el segundo es bueno, en la tercera intervención del azar, ¿cuántas posibilidades tengo también? ¿Cuántas posibilidades tengo? Puede ser bueno o defectuoso también. Bueno o defectuoso también, ¿no? Y aquí, bueno, esperen que se me... Aquí puede ser también bueno o defectuoso, ¿no? Y exactamente de igual manera, en la tercera intervención del azar, para acá abajo, podría ser bueno o defectuoso, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe, ahí se ven los 8 caminos, perdón, que quedan. Ahí se ve claramente. Claro, ¿no? ahí sí se ve. Sí, sí. Bueno, esto era lo que yo les pedía que se hiciesen ustedes en una hojita. Claro. Entonces aquí se ve, si yo salgo por acá, se ve que la posibilidad es que los tres sean buenos. Entonces, este es un posible elemento del espacio de resultados. Mientras que, si salgo por ahí, se ve que el primero es bueno, el segundo es bueno y el tercero es Defectuoso. defectuoso. Bien, este es otro elemento del espacio de resultados. Si salgo por aquí, se ve que el primero es bueno, el segundo defectuoso y el tercero es bueno. Ahora, si salgo por aquí, se ve que el primero es bueno, el segundo es Defectuoso. y el tercero también es defectuoso. Ahora aquí que me quedé un poco pegadito. Si salgo por aquí, se ve que el primero, ¿cómo es? Defectuoso. Defectuoso. El siguiente. Bueno y bueno. Bueno y bueno. Bien.
Ahora, si salgo por aquí, ¿cómo es? El primero es Defectuoso, bueno, defectuoso. bueno, defectuoso. Si salgo por aquí, el primero es defectuoso, defectuoso y bueno. Y finalmente, si salgo por aquí, ¿cómo son? Defectuoso. Los tres defectuosos. Muy bien. Entonces ahí vemos los 8 resultados. Entonces uno podría a esto contarlo así, ¿no? O sea, acá enumeré cada uno de los elementos, de los elementos del espacio muestral. Enumeré. Ahí, este es el resultado. Este es el otro resultado posible. Este es otro resultado posible. Este es otro resultado posible. This is other. Y finalmente tenemos ahí todos. Muy bien. Entonces, pero uno tiene que aprender también a contar los elementos de un espacio muestral. Dado el experimento aleatorio, contar cuántos elementos tiene el espacio muestral sin enumerar cada uno de ellos. O sea, que... ¿Le puedo hacer una pregunta? Este que hicimos es con 3, ¿no? Si hubiesen sido 4 los que yo observaba, me daría, siguiendo ¿no? el árbol, me daría 16. Exacto. Este que fue con 3 me dio 8, y el anterior era con 2, me daba 4. Sí. Se puede decir que siempre la base es 2 y el exponente es la cantidad que esté observando, ¿sería? La cantidad de veces que interviene el azar. Que interviene el azar. O sea que... Puedo decir 2 por las posibilidades que tengo, bueno o defectuoso. Exacto, por eso es la base 2. Está bien. Y arriba el exponente va a depender de la cantidad de intervenciones. Entonces. Del azar, exactamente. Bien. Si a vos te diría, por ejemplo, mejoró, sigue igual, empeoró, ahí tendrías para cada caso 3 posibilidades. Entonces ahí la base sería 3. Exactamente, ahí tendría 3 al cuadrado, 3 al cubo, 3 a la cuarta, Claro. La cantidad de elementos dependiendo de las intervenciones del azar. Entonces claro. Claro, porque el árbol hasta acá ya es grande, y si tenemos que hacerlo más grande todavía es como medio imposible. Exacto, por eso es que uno tiene que saber contar los elementos. Claro. Acá sería 2 a la n. 2 a la n, donde el 2 indica cada una de las posibilidades y el n indica las intervenciones del azar. Si yo muestreo sucesivamente 2 elementos, el azar interviene 2 veces. Por eso que el número de elementos del espacio muestral es 2 al cuadrado. Si muestreo 3 elementos, el azar interviene 3 veces. Entonces el número de elementos es 2 al cubo, que es 8. Y así sucesivamente. Entonces, a esa generalización quería yo que llegasen ustedes. ¿Se entendió entonces? Sí, pero es una permutación, ¿no, profe? ¿Cómo? Digo que es una permutación. Permutaciones con repetición, ¿no? Yo tengo entendido que es con y sin repetición. Y esta es con repetición, porque te permite BBB. Claro. Exactamente. Te permite BBD, BDB. Son permutaciones con repetición. Porque si fueran permutaciones sin repetición, sería
3 factorial. Para el primero 3 posibilidades, para el segundo 2 posibilidades y para el tercero 1. Esas son permutaciones sin repetición. Profe, otra pregunta. Hola. Yes, I am here. Pensé que se había cortado. Cuando yo tengo que calcular, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que era 2 a la n, ¿interviene o influye, mejor dicho, el hecho de que sean, habíamos dicho, con reposición y sin reposición? No. Ah, ok. O sea que si es con reposición o sin reposición, lo calculo de la misma manera. Sí, las cantidades de elementos del espacio es la misma. Lo que va a cambiar es la probabilidad. Ah, ok, claro. Claro. Eso es lo que va a cambiar cuando es con reposición o sin reposición. Claro. Bien, estupendo entonces esto. Sigamos adelante. Entonces, quiero que ustedes vean, hay una definición 1 importante que hay que saber aprender y entender. Acá hay una definición 2. Ahora es una definición. Supongamos un espacio muestral. Es una variable. Esta definición es nada. Con este hecho que tenemos aquí. Si ustedes les parece, lo voy a recordar un color rojo, porque la definición está relacionada con esto que tenemos. Dice una de la variable aleatoria X, a cada suceso de espacio muestral, S, le corresponde un valor de X. Por ejemplo, tal cual, aquí se dice, ¿no? Aquí, esperen, vamos a ver. Vamos a escribir el corrido. ¿Cuál sería el recorrido? El de la variable aleatoria X. Donde la variable aleatoria X mide variable aleatoria X, el número de defectuosos. ¿No? Pero defectuosos o puede haber por último defectuosos. Ese corrido de esta variabilidad X que está midiendo de defectuosos 3. ¿Se ve o no? Sí, profe. Bien. Este 2 a la n sería el número de elementos del espacio muestral asociado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero escribir X, que es la variable aleatoria, yo quiero escribir X de B. ¿Cuál es el elemento del espacio del recorrido que le va a corresponder? 0. 0. Porque ahí no hay ningún defectuoso. Si yo ahora quiero saber qué valor le va a corresponder X de BD,
1. ¿Hay algún otro elemento del espacio muestral que le va a corresponder 1? Sí. DBB. Sí, el tercero. Este y ¿no? Ese. Sí. Claro. Mientras que a este ¿qué valor le va a corresponder? 2. Este 2. Y a este 3. 3. Muy bien, muy bien. Entonces, esto que nosotros aquí... Profe. Sí. O sea que a varios elementos, ¿no?, del espacio muestral le puede corresponder un mismo número. Es un mismo elemento del recorrido, digamos. Un mismo elemento del recorrido. Okay. Perfecto. Y sigue siendo función, ¿no? Sigue siendo función. Claro. Lo que no puede ser es que de un mismo elemento del conjunto de partida vaya a parar a 2 elementos distintos del conjunto de llegada. Eso no sería función. Pero esto sí sería una función igualmente. Bien. Claro. Perfecto. Sigamos entonces aquí. Esta definición 3 vamos a formalizar lo que hasta ahora estamos tratando de motivar con estos ejemplos. Entonces, supongamos un espacio muestral y X una variable aleatoria que está definida sobre el espacio muestral S. Entonces, vamos a anotar R sub X con los elementos X sub 1, X sub 2, X sub I, X sub N, puntos suspensivos, ¿no? Porque el recorrido puede tener hasta un conjunto infinito numerable de elementos. Y sea A un suceso. O sea, como si A es un suceso, seguro que está incluido en el espacio de resultados. Entonces, A está formado por algunos elementos S pequeñita pertenecientes al S grande, tal que la variable aleatoria X aplicada a esos S pequeñita vaya a parar a cierto valor X sub I. Entonces, esto está incluido en S. Nosotros nos va a interesar calcular probabilidades. Y recuerden que las probabilidades se calculan siempre sobre sucesos. Entonces, la probabilidad de este suceso A me va a interesar calcular, la cual se va a anotar por abuso del lenguaje como la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor X sub I. Y esto va a ser igual a un cierto valor P sub I. ¿Por qué? Fíjense, por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿no? Yo tomo aquí, X igual a, en este, ¿no? Tomo X igual a 1. A ver. Tomo aquí X igual a 1. Ese es un abuso de notación. Ese es un suceso. A ver si alguien me puede decir qué significaría acá el suceso X igual a 1. Que hay un defecto. Que hay un defectuoso. Exactamente. Quiere decir que esto sería exactamente igual, a un evento A, vamos a anotarlo sub 1, igual a
¿Igual a qué? Sería DBB, BDB, BBD. Sería, vamos a achicarlo para que se vea, exactamente, si yo digo aquí en este ejemplo, el evento a variable aleatoria x igual a 1, me estoy refiriendo al evento a sub 1, que estaría formado por estos tres elementos del espacio de resultados. Y así sucesivamente, ¿no? Yo podría formarme aquí el evento x igual a 2, ¿no? X igual a 2 estaría formado por este y este. El evento x igual a 3 estaría formado solo por este. Y el evento x igual a 0 estaría solo formado por este. El evento x igual a 1 es este que tenemos aquí. ¿Se entiende por qué dice esto que dice aquí? Dice, si tengo un espacio muestral S y una variable aleatoria definida sobre S, el recorrido va a estar formado por estos elementos. Y cualquiera sea el suceso A, va a estar formado por ciertos elementos que pertenecen al espacio muestral, tal que la variable aleatoria aplicada a esos elementitos del espacio muestral va a parar a un cierto x sub i. Entonces eso va a estar incluido en S. Nos va a interesar calcular probabilidades de A, pero en vez de anotar P de A, voy a anotar probabilidad de que X tome el valor X sub i, como una anotación y un abuso del lenguaje. Pero tengo que saber a qué me refiero, ¿no? Ya lo vimos en el ejemplo anterior. Y estas probabilidades las voy a anotar, por ejemplo, P chiquitita sub i. ¿Y estas qué son? Son las probabilidades asociadas a cada valor del recorrido de la variable aleatoria. Por eso que yo puedo calcular, como en el ejemplo anterior, la probabilidad de que x sea igual a 0, la probabilidad de que x sea igual a 1, la probabilidad de que x sea igual a 2, la probabilidad de que x sea igual a 3. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien. Bueno, somos un poquito más ahora. ¿Alguien habló? ¿Alguien dijo algo? ¿Se rió? Ana Raquel se rió, ja, 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 no sabemos de qué. A las 18. Sí, de la mordedura del libro. Bien, 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 bien. Que a mí no me hizo nada, sigo acá intacto. Bueno, perfecto. Vamos a seguir adelante. Definición 4. Vamos a definir ahora qué vamos a llamar función de probabilidad. Función de probabilidad. La vamos a asociar con una variable aleatoria x y vamos a ver qué fácil que es. Función de probabilidad puntual de la variable aleatoria x o distribución de probabilidades de la variable aleatoria x es una función que la voy a anotar con p chiquitita. La voy a anotar con p chiquitita, p minúscula. ¿De dónde va a ir esta función de probabilidad puntual? Va a ir del recorrido de la variable aleatoria en los reales. Y a cada valor del recorrido le va a asignar su correspondiente probabilidad. Es decir, si yo tomo un valor x sub i que está en el recorrido, entonces p chiquita aplicado a x sub i, p chiquita aplicado a x sub i, esperen que lo voy a escribir, mejor me gusta más escribir esto así. Esperen, Control X, y voy a poner acá Control B, igual. Entonces, yo tomo un valor x sub i que está en el recorrido, o sea, un valor que está acá. ¿Qué hace esta función p chiquitita
con ese valor x sub i del recorrido, le asigna la probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a x sub i. Entonces pregunto, en este ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que x sea igual a 1? Acá tenemos. ¿Cuál sería la probabilidad de que x sea igual a 1? ¿Alguien me lo puede informar? 3/8. Exactamente, cielo azul. Exacto. ¿Cuál sería la probabilidad de que x sea igual a 2? 3/8 también. ¿Cuál sería la probabilidad de que x sea igual a 0? 1/8. ¿Cuál sería la probabilidad de que x sea igual a 3? 1/8. 1/8. Y ahí lo que tenemos es, a cada valor del espacio del recorrido, le hemos asignado su probabilidad. Entonces hemos generado la función de probabilidad de la variable aleatoria x asociada con este experimento. ¿Mm? Bien. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Esto hay que volver a leerlo, hay que volver a estudiarlo, no hay que dejarse... Profe. Sí. Y ahí se suman todas esas probabilidades. 3/8, 3/8, 1/8, 1/8, me da 8/8, que ahí sería 1, ¿no? La sumatoria, lo que dice ahí, la sumatoria de P de Xi es igual a 1. Exactamente, esa es la O sea, que probabilidad. siempre me tengo que fijar eso, que cuando las sume a todas, no me supere 1. Exactamente, tiene que cumplir esa probabilidad. Si eso no se cumple, algo hiciste mal. Claro, y eso es como para verificarlo, decía. Exactamente, acá está. La primera propiedad y la segunda propiedad. La primera es obvia, que es mayor o igual que 0 porque es una probabilidad. Y la segunda es que la suma de todas las probabilidades calculadas sobre cada uno de los elementos del espacio muestral tiene que sumar 1. ¿Mm? Entonces, eso da lugar. Vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿no? El mismo que tenemos antes, ¿no? La urna, las posibilidades son ningún defectuoso, 2 caritas felices, y un defectuoso de una manera u otra, una carita triste y una feliz. ¿Mm? Bien. Entonces la variable aleatoria de x mide el número de artículos defectuosos. Sabemos que el recorrido está formado por los valores 2. Entonces vamos a calcular ahora la función de probabilidad, o sea, la probabilidad que x sea igual a 2. Entonces la probabilidad de que es. Muy bien. Acá son los dos buenos. Quiere decir que la primera intervención del azar tengo 90 entre 100. Como lo vuelvo otra vez a la urna, por cada elección del primero tengo también, por cada 90 entre 100 elección del primero, tengo 90 entre 100 elección del segundo. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 0 va a dar 0,81. Ahora, los dos buenos. Bueno, perdón, los dos defectuosos. Casos favorables sobre lo posibles. Entonces, como tengo 10 defectuosos, de entre los 100 elijo 10. Y por cada una de esas posibilidades, para el segundo tengo también, como vuelve a la urna, entre los 100 elegir 10. Esto da 1 en 100. Ahora tengo que calcular la probabilidad de un solo defectuoso, que puede ser siendo el primero bueno, segundo defectuoso, o al revés, primero defectuoso, segundo bueno. Entonces, primero bueno y segundo defectuoso voy a tener 90 entre 100, vuelvo a la urna, para la elección del defectuoso voy a tener 10 entre 100. Y para el otro es al revés, ¿no? 10 entre 100 por 90 entre 100. Estos resultados de ambos sumando son exactamente iguales y da por resultado 0,18. Y por último, como el recorrido es 0,12, tengo allí formada mi tablita de la función de probabilidad. Entonces, en la primera fila tengo los elementos x pequeñita del recorrido y en la segunda fila las probabilidades de que
la variable aleatoria tomo el valor x pequeñita, ¿no? Sería para 0, 0,81, para 1, 0,1, 0,18 y para 2, 0,01. El resultado, como ya hemos dicho, de la suma de estas probabilidades es 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Estupendo. Sí, Puedo hacer este gráfico, que se llama gráfico de la función de probabilidad puntual. Lo voy a hacer con esa tabla. ¿Cómo grafico? Simplemente el eje cartesiano sobre el eje horizontal, ubico los valores del recorrido. Ubico el 0, ubico el 1, ubico el 2. Por encima de cada valor elevo una columnita hasta cubrir el valor que se corresponde con la probabilidad, ¿no? De 0 subo hasta 0,81, de 1 subo hasta 0,18 y de 2 subo hasta 0,01. Simplemente, ahí grafico la función de probabilidad puntual. Vamos a ver otro ejemplo, que este ejemplo, van a ver, lo voy a hacer rapidito, porque es como si ya lo hubiésemos hecho. En vez de analizar si es bueno o defectuoso, después de sacar 3 elementos con reemplazo sucesivamente de una urna, lo que voy a hacer es lanzar 3 monedas equilibradas y analizar los resultados. Cada moneda tiene 2 resultados. Puede ser cara o seca. Y como lanzo 3 veces, la primera puede ser cara o seca. Por cada posibilidad de la primera puede ser cara o seca la segunda, y por cada posibilidad de la primera y de la segunda puede ser cara o seca la tercera. Entonces, de tal manera que tengo ese espacio muestral, ¿no? En vez de ser bueno, bueno, defectuoso, es cara, 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 seca, 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 cara. ¿Se entiende, no? Es lo mismo. Sí, profe. Y cada suceso elemental tiene probabilidad igual a 1/8. Es decir, la probabilidad de que sean las 3 caras es 1/8. La probabilidad de que sean las 3 secas es 1/8. La probabilidad de que sea la primera cara y las siguientes 2 secas también es 1/8, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, el recorrido de la variable aleatoria x es 0, 1, 2, 3. Puede haber ninguna cara, una cara, 2 caras y 3 caras. No se olviden que aquí definí así mi variable aleatoria, ¿no? Número de caras obtenidas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a armar la tabla con las probabilidades asociadas a cada elemento del recorrido, que ustedes ya la armaron con el anterior. 1/8, 3/8, 3/8 y 1/8, ¿no? Ninguna cara, la probabilidad de que x sea igual a 0. Las variables aleatorias se anotan con letras imprentas mayúsculas, ¿eh? X, Y, Z, T, X1, X2, ¿no? Y los valores que toman las variables aleatorias se notan con letra imprenta minúscula. Estos son X chiquititas, 0, 1, 2 y 3, porque son los valores que toma la X grande. ¿Se entiende o no? Acá es importante respetar las mayúsculas y las minúsculas. Si no, no se entiende nada de lo que se está haciendo y de lo que se está escribiendo, ni de la definición, ni ninguna cosa, ¿no? Así como la S grande indica el espacio muestral, el nombre del conjunto del espacio muestral, y la S pequeñita indica cada elemento de ese espacio muestral. ¿Sí? Sí, profe. Ojito, ojito con eso, ojito con eso. Yo si estaba en el aula, ¿saben lo que hacía? Pasaba banco por banco a mirar lo que estaban copiando y a ver si habían hecho las X mayúsculas, minúsculas, las S mayúsculas y minúsculas, y cuando no estaba bien, ponía el dedito así, hacerlo bien, escribirlo bien. No tengo esa posibilidad ahora, pasaba banco por banco. Si no, un fustazo. Sacaba la fusta de la mochila mía y le daba un fustazo. Bueno, el fustazo era chiste, ¿no? Pero bueno. ¿Pero qué es la fusta, profe? La fusta, ¿no saben lo que es la fusta? La fusta es como un rebenque, la fusta es como un rebenque hecho de cuero
que se agarra un cuero como alargado en forma de rectángulo, digamos, y que se agarra en la punta con un palo. Y entonces ese fustazo es lo que se le da a los caballos. Entonces, ¡ta! Un fustazo. Hizo mal la letra. A la fusta. ¿Cómo? A la fusta. Sí. Muy bien. Entonces ahí está, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a graficarla. Fíjate qué sencillo va a ser graficarla. Voy a graficar sobre esa tabla. Entonces voy a ubicar el 0, el 1, el 2 y el 3 sobre el eje X. Y sobre cada uno de esos valores voy a elevar una columnita que tiene la altura de la probabilidad que le corresponde, ¿no? Desde 0 me subo hasta 1/8, desde 1 y desde 2 me subo hasta 3/8, y desde 3 me subo hasta 1/8. Muy bien. Entonces, vamos a ver que es posible calcular la probabilidad que... Sí. Perdón, por ahí lo que pregunto, pero lo voy a preguntar igual. ¿Por qué no es un punto y es una línea vertical? ¿Por qué no es un punto? En la gráfica, claro. ¿Por qué no es un punto, digamos, en donde estaría el... Simplemente porque se grafican así. Ah, no, pensé que era por algo en especial, por eso. No, porque ponele, yo si lo tenía que graficar, marcaba puntos, por eso lo pregunto. Puede marcar puntos, no pasa nada. No pasa nada si marca puntos, pero no se acostumbra a marcar solo el punto en la función de probabilidad. Se acostumbra a marcar toda la columna de la altura que tiene la probabilidad. Pero en definitiva, digamos, como esto es una función, usted le querría poner un punto solo ahí, ¿no? Un punto ahí. Se me hubiese ocurrido eso, por eso la pregunta viene de eso, de que me llamó la atención que sean líneas verticales, nada más. Sí, simplemente porque es una costumbre de dibujar las funciones de probabilidad así. Nada más, para indicar. ¿Por qué? Porque en realidad las probabilidades se interpretan como pesos que uno le da a cada valor de la variable aleatoria. Es decir, al 0 y al 3 le doy un peso de 1/8. Y al 1 y al 2 le doy un peso de 3/8. Entonces, como para indicar que estoy en ese lugar, estoy depositando un peso. Es como por eso que se acostumbra a hacer una columna. Ok. Muchas gracias. No, por ahí me parecía que era una boludez, perdón, pero si a mí me pedían graficarlo, yo ponía puntos, por eso lo pregunté, para sacarme la duda. Está buena la pregunta, me gustó la pregunta. Bien, entonces, ahí tengo. Pero es porque uno interpreta así, ¿no? Ahora vamos a ver, las probabilidades son pesos. Las probabilidades puntuales, ¿no? Que uno le da a los valores de la variable aleatoria. La suma de los pesos tiene que darme 1. Bueno, entonces, uno puede calcular las probabilidades que desee. Por ejemplo, yo quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre dos valores. Por ejemplo, yo quiero calcular la probabilidad de que x esté entre -1 y 1. Bueno, para este ejemplo, la probabilidad de que x esté entre -1 y 1 se va a supeditar a la suma de la probabilidad de que x sea 0 más la probabilidad de que x sea 1, ¿no? Esta le voy a poner, permítanme que le voy a poner la p pequeñita. Y esto le voy a poner la p pequeñita también. No se olviden que esto, control C, control V, esto significa la probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a 0. ¿Sí? Bien, porque esta p pequeñita es la función puntual de probabilidad, ¿no? Esto para que simplemente para acordar esa cosa. Bueno, ¿no? Aquí tengo la tabla, ¿no? La probabilidad de que x esté entre -1 y 1. ¿Para qué valores de la variable aleatoria está entre -1 y 1? ¿Cuáles son los valores de la variable aleatoria que están entre -1 y 1? Bueno, son el 0 y el 1. Entonces, esta probabilidad va a ser la suma de estas dos.
¿Cuál va a ser la probabilidad de que x sea menor o igual que 2? Bueno, la probabilidad de que x sea menor o igual que 2 va a ser la suma de estas tres probabilidades. La que sea 1, la que sea 1, perdón, la que sea 0, la que sea 1 y la que sea 2. Acá le voy a poner a esto P pequeñita. Acá le voy a poner a esto P pequeñita. Y acá le voy a poner a esto P pequeñita. Bueno. Perfecto. Entonces se puede definir, a partir de esto vamos a definir una nueva función muy, muy importante. Muy, muy importante que se asocia a cualquier variable aleatoria. Supongamos que la llamamos x, ¿no? Y esa función se llama función de distribución acumulada o función de distribución acumulativa. ¿Qué tal? Como su palabra lo indica, como la palabra lo indica, lo que hace es acumular probabilidades. Es decir, si yo tengo una variable aleatoria discreta, la función de distribución acumulada, asociada con esa variable aleatoria, es una función, ahora cuidado, che, que se anota la función de distribución acumulada f imprenta grande. F imprenta grande indica siempre función de distribución acumulada en probabilidades, en estadística. Entonces, f grande sub x es una función que va de reales en reales. Es una función real valorada. Una función que va de reales en reales. Tal que a cada valor t chiquitita real le va a hacer corresponder otro valor t chiquitita, mejor dicho, t chiquitita no, otro valor real, que no necesariamente deben que ser t chiquitita. ¿Y cómo se calcula? Bueno, f vamos a hacer así, porque me gusta más esto. La función f grande, evaluada en cualquier valor t real, la función f grande evaluada en cualquier valor t real va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria de x sea menor o igual que el valor t. Fíjense, esto indica cuánta probabilidad acumulé hasta ese valor t. Y esto lo tengo que calcular para cada uno de los elementos del conjunto de los números reales. Para cada uno de los elementos del conjunto de los números reales. Vamos a hacer esto así ahora. Y vamos a mandarlo un pelín para arriba. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo 4, tenemos nosotros, esa era la tabla de distribución de probabilidad puntual. Entonces, ¿cuánto valdría la f grande de x evaluada en 0? Bueno, ¿cuánta probabilidad acumulé hasta 0? La probabilidad que acumulé es 1/8. ¿Cuánto valdría la f grande de x evaluada en 1? ¿Cuánta probabilidad acumulé hasta 1? Bueno, acumulé esta más esta. ¿Cuánto valdría la f grande evaluada en 2? ¿Cuánta probabilidad acumulé hasta aquí? Bueno, la suma de estas tres. ¿Cuánto valdría la f grande en 3? Bueno, ¿cuánta probabilidad acumulé hasta aquí, que va a ser 1? Pregunto, ¿cuánto valdría la f grande evaluada en 4?
¿0? Pero no es parte de los elementos del recorrido. Fíjate, cielo azul, fíjate que la función debe estar definida para todos los reales. Ah, entonces 1. Exacto. A partir de ahí 1. ¿A partir de qué? Del último, de 3, o sea, a partir de 3. Lo que acumulé hasta 3 y para el resto de los reales 1. Para los restos, los mayores iguales que 3. Claro, los mayores que 3, sí. Y los menores, pero si es reales, los menores... No, los menores que 0 no puede ser porque son elementos de recorrido. ¿Cómo son reales los menores que 0? Tengo que definirla para los menores que 0. ¿Cuánta probabilidad acumulé hasta menos 1? 0. 0, claro, ya entendí. Exactamente. ¿No? ¿Qué es lo que dice acá abajo? Menores que 0, 0, y en este caso, mayores que 3, 1. Mayores o iguales que 3. Ahí está, claro, no lo leí, perdón. Para todo t mayor o igual que 3, implica que la función de distribución acumulada de x evaluada en estos valores de t da 1. Y para todo t menor que 0, la función de distribución acumulada evaluada en esos valores da 0. Ahí tengo en general, ¿no? Tengo en general qué es lo que pasa para la mayoría de los reales. Los mayores iguales que 3 da siempre 1. Los menores iguales que 0, menores que 0, estrictos no iguales, menores que 0 da 0. Entonces, esto no se olviden, que esto sería, ¿no? Eso se entiende, que es la f sub x, ¿no? ¿Cierto? ¿Mm? Bien. Esto sería, ¿no? Si uno entiende que eso está asociado con la variable aleatoria x, bueno, no lo anota. Lo importante es que lo tiene que anotar, es que eso va anotado con imprenta mayúscula, la función de distribución acumulada siempre, ¿eh? ¿Mm? Acá es importante. ¿Cómo? Profe, le quería hacer una consulta. Sí. Mayor o igual a 3 en general, sacando el ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Mayor o igual que 3 en general, el valor que tome T. Esperen un poco. ¿Qué dice de mayor o igual que 3? Claro, no, en este caso es 3 porque los elementos son hasta 3. Claro. Pero si hubiese sido 5, o sea, la sumatoria de todo hasta 5 daría 1, y mayor que 5 ya sería 1. Esto es un ejemplo. Claro, con el ejemplo. Ah, claro, sí, ahora entendí. Gracias. Esto es un caso, esto es un ejemplo, un caso particular. Bien, entonces la función de distribución acumulativa resulta ser la siguiente. Bien, ahí las tenemos puntuada para 0, para 1 y para 2, y entonces va a ser 0 si t es menor que 0, y 3 y 1 si es mayor o igual que 3, ya lo sabemos. Para todos los valores de t que están entre 0 y 1, en ese intervalo, incluyendo al 0 y sin incluir al 1, va a dar siempre un octavo. Para todos los valores de t que están entre 1 y 2, incluyendo al 1 y sin incluir al 2, va a dar 4 octavos. Para todos los valores de t que están entre 2 y 3, incluyendo al 2 sin incluir al 3, va a dar 7 octavos. Y por último, para todos los valores de t mayores o iguales que 3, va a dar 1. Es una función partida, ¿no? Y que se grafica, es una escalera ascendente. ¿Mm? Para los menores que 0, da siempre 0. Para los que están en 0 y 1, incluyendo el 0 y sin incluir el 1, da un octavo.
Entre 1 y 2, sin incluir el 1, incluyendo el 1 y sin incluir el 2, da 0,5. Entre 2 y 3, incluyendo el 2 y sin incluir el 3, da 7/8. Y para todos los mayores o iguales que 3, da siempre 1. Esta función es una función, la función de distribución acumulada siempre es una función que está acotada entre el 0 y el 1, simplemente porque está definida sobre una probabilidad. La función de distribución acumulada evaluada en t es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que t. Entonces, como es una probabilidad, el valor más pequeño que puede tomar es 0 y el valor más grande que puede tomar es 1. Es una función que nunca decrece. A lo sumo tiene tramos donde es constante. Y pega saltos en los valores que se corresponden con el recorrido. Pega un salto en 0, pega un salto en 1, pega un salto en 2, pega un salto en 3, ¿no? Y la longitud del salto es la diferencia de las probabilidades, ¿no? La longitud de este salto. La longitud, a esto me refiero con la longitud del salto. Acá la longitud del salto es 1/8, ¿no? Acá la longitud del salto es 3/8. Acá también es 3/8. Y acá la longitud del salto es 1/8. Bien. Estas son las características que va a tener siempre cualquier función de distribución acumulativa asociada con una variable aleatoria discreta. Va a ser una escalera, siempre va una escalera que nunca va a decrecer. Tiene tramos en que es constante, puntos en donde es discontinua la función, ¿no? Tiene una cantidad infinita, numerable de discontinuidades que son finitas, porque cada discontinuidad es un salto finito, por eso que las discontinuidades se llaman finitas, no son discontinuidades de infinito, y además, la cantidad de discontinuidades que tiene está formada por la cantidad de puntos que tiene el recorrido. En este caso el recorrido son 0, 1, 2 y 3. Entonces tiene 3 discontinuidades. 1, 2, 3, 4, perdón. 4 discontinuidades. Y a lo sumo puede tener un número infinito, numerable, de discontinuidades finitas. Bueno, entonces estas propiedades que estoy nombrando sobre ese ejemplo, las tenemos enumeradas aquí en particular, ¿no? Entonces, la función de distribución acumulativa siempre está entre 0 y 1. La función acotada. ¿Por qué? Porque es una probabilidad. Es escalonada y no decreciente. Constante en cada intervalo que no contiene valores del recorrido. ¿No? El intervalo 0, 1 es constante. Porque entre el 0 y el 1 no hay ningún valor del recorrido. Y presenta saltos en todos los puntos de abscisa que pertenecen al recorrido de X. ¿Y cuál es la magnitud del salto? La magnitud del salto es igual a la probabilidad de que X sea igual a valor X sub I. O sea, el valor de la distribución acumulativa evaluada en X sub I superior menos el valor de la distribución acumulativa evaluada en X sub I inferior. La probabilidad de que X sea mayor que T, por complemento, es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que T. Esos 1 menos, la probabilidad de que X sea menor o igual que T, es la distribución acumulada evaluada en T, por definición. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor que T es 1 menos la función de distribución acumulativa evaluada en T. Conociendo la función de distribución acumulativa,
puedo calcular la probabilidad en un intervalo. Es decir, la probabilidad de que X esté entre A y B, sin incluir A e incluyendo el B, es la acumulativa evaluada en el extremo superior del intervalo, menos la acumulativa evaluada en el extremo inferior del intervalo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno. Vamos a ver, esta es como una propiedad un pelín controversial, que vamos a ver cómo se demuestra, porque fíjense, es particular, ¿no? Porque yo estoy calculando la probabilidad de que X esté entre A y B, donde el extremo inferior no está incluido en el intervalo, pero sí está incluido el extremo superior. ¿Hola? Bien. Conociendo, entonces, la función de distribución acumulativa f de x, puedo calcular la probabilidad en un intervalo. Eso es lo que dice la quinta acá, ¿no? No, es la cuarta, no es la quinta. Bien. Esto. Bien. Bueno, a ver de dónde sale eso. En principio dice, ¿por qué el extremo inferior no está tan bien? Etcétera. Vamos a ver. Bueno. Vamos a definir los siguientes eventos. El evento X menor o igual que A y el evento X entre A y B. Estamos suponiendo, vamos a suponer acá, suponemos A estrictamente menor que B. ¿No? Entonces, defino dos eventos, X menor o igual que A y X entre A y B, ¿no? Estos dos eventos son mutuamente excluyentes, ¿no? Porque tomo todos los X menores o iguales que un valor A. Y después tomo todos los X entre A y B sin incluir el A. E incluyendo el B. No se intersectan, no se solapan esos dos eventos. Eso quiere decir que son mutuamente excluyentes. Y si yo uno los dos, X menor o igual que A unido con X entre A y B, se obtiene X, el evento X menor o igual que B, ¿no es cierto? ¿Está claro eso o no? Sí, profe. Bien. Bueno. Entonces, la probabilidad de que X sea menor o igual que B se obtiene como la suma de esas dos probabilidades. Probabilidad de que X sea menor o igual que A más la probabilidad de que X esté entre A y B. Porque como los eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Y la unión de los dos da el evento X menor o igual que B. Entonces, simplemente acá lo que hago es pasar al primer miembro el número probabilidad de que X sea menor o igual que A. Entonces, la probabilidad de que X esté entre A y B sin incluir el A, incluyendo el B, va a dar probabilidad de que X sea menor o igual que B, menos probabilidad de que X sea menor o igual que A. Y simplemente, ¿qué es la probabilidad de que X sea menor o igual que B? La probabilidad de que X sea menor o igual que B es la acumulativa evaluada en B. ¿Y qué es la probabilidad de que X sea menor o igual que A? Es la acumulativa evaluada en A. Entonces ahí probamos
probamos esta igualdad, que esta igualdad es cierta. ¿Mm? Probamos que esta igualdad es cierta. ¿Mm? Muy bien. Estupendo. Entonces, vale eso, ¿verdad? Bien. Sexta, que en realidad sería la quinta, ¿no? Yo también puedo calcular la probabilidad de que X esté entre A y B, incluyendo el A. Pero tengo que tener cuidado, porque tengo que separarla. Como la probabilidad de que X esté entre A y B sin incluir en A, más la probabilidad puntual evaluada en A, más la probabilidad puntual evaluada en A. ¿Mm? Quiere decir que me va a quedar la probabilidad de que X esté entre A y B sin incluir el A es la acumulativa evaluada en el extremo superior menos la acumulativa evaluada en el extremo inferior, que es lo que acabamos de ver, más la probabilidad puntual evaluada en A. Simplemente le agrego ese puntito. La función de distribución acumulativa, es continua por derecha. ¿Mm? Es continua por derecha. ¿Por qué? Porque toma el valor en el extremo inferior del intervalo, ¿no? ¿Mm? Aquí vale esto en este punto, vale esto en este punto, vale esto en este punto. ¿Mm? Por eso que es continua por la derecha. Resumiendo, podemos afirmar entonces que una variable aleatoria discreta X está caracterizada por dos funciones básicamente. Una función de probabilidad puntual y una función de distribución acumulativa. Hasta aquí un estudio y hasta aquí un contenido que hay que aprenderlo y que hay que saberlo. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué es variable aleatoria? ¿Cuándo y qué es una función de probabilidad puntual y cómo se calculan? ¿Cuándo y qué es una función de distribución acumulativa? ¿Qué propiedades tienen ambas dos y cómo se calculan? Bien. Perfecto. Ahora vamos a estudiar a partir de este ejemplo motivador, un objeto estadístico que se llama esperanza de una variable aleatoria. Esperanza de una variable aleatoria. Bien, vamos a ver qué es eso, cómo se interpreta y cómo se calcula. Fácilmente se calcula, ¿eh? Facilísimo, facilísimo. Bueno, vamos a ver ese ejemplo. Supongamos una estación de servicio que tiene 6 surtidores. Sea X que mide el número de surtidores que están en servicio a una hora en particular del día. Entonces podría suceder que estuviera ninguno en servicio, que estuviera solo uno, que estuvieran 2, que estuvieran 3, 4, 5 o 6, ¿no? Bueno. Entonces, supongamos que esa es la distribución de probabilidades de la X. Probabilidad de que X sea igual a 0 es 0,05, que X sea igual a 1 es 0,10, que X sea igual a 2 es 0,15, que X sea igual a 3 es 0,25, que X sea igual a 4 es 0,20, que X sea igual a 5 es 0,15 y que X sea igual a 10 es 6 es 0,10. Bueno, y abajo escribí para cada uno de esos valores la función de distribución acumulativa. Eso es cuánta probabilidad acumulé hasta el 0,
cuánta hasta el 1, cuánta hasta el 2, cuánta hasta el 3, etc. Y vamos a calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. ¿Cuánto es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2? Pregunto. $0,2. 0,20, mejor dicho. Probabilidad de que x sea menor o igual que 2. O sea, que sea igual a que 0, más que sea igual que 1, más que sea igual que 2. ¿Y eso cuánto La da? sumatoria sería 0,20. No. 0,30. 0,30, profe. Exacto. ¿Por qué? Y si sumás 0,05 más 0,10 más 0,15... Sí, cualquiera. No sé qué sumé. Sí, 0,30. Pero esto por definición es también, esto por definición, esto por definición, ¿qué es? Es la función de distribución acumulativa, evaluada en 2. ¿Cierto? Porque es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Entonces es la función de distribución acumulativa evaluada en 2, que acá la tengo en realidad, 0,30, ¿no? O si no, como dijeron también, probabilidad de que x sea igual a 0, más que sea 1, más que sea 2, sea 0, o 1, o 2. Como estos son mutuamente excluyentes, va a ser la suma de las probabilidades y esto es 0,30. Ahora, yo quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3. Tengo diversas formas de calcularlo, ¿no? Pero ¿cuál sería la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3? 1 menos 0,30. Sería 1 menos la acumulada hasta 2. Claro. 1 menos la acumulada hasta 2. Exacto. 1 menos la acumulada hasta 2. ¿No? Porque sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 3. Pero la probabilidad de que x sea menor que 3 es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Y bueno, 1 menos f sub x evaluado en 2. O sea, 1 menos 0,3 es 0,7. ¿Cuál es la probabilidad de que x esté entre 2 y 5 incluyéndolos? La acumulada hasta 5 menos la acumulada hasta 2. Más la puntual en 2. Profe, o podría decir la acumulada hasta 5 menos la acumulada hasta 1. Porque al 2 lo tengo que tomar. Claro, también. No, pero si lo que uno puede hacer aquí, para calcular esto, es aplicar esto que está aquí. A ver, exactamente esto que está aquí. Acá. La probabilidad de que x esté entre a y b, incluyendo los dos extremos, es la acumulada en el superior menos la acumulada en inferior más la puntual en a. ¿Sí? Claro. O bien como está escrita acá, ¿no? La probabilidad de que x sea menor o igual que 5 menos la probabilidad de que x sea menor que 2. Esto es probabilidad de que x sea menor que 5 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. Esto es la acumulada en 5 menos la acumulada en 1. 0,90 menos 0,15. 0,75. Bien. Entonces, en este punto, recomendamos realizar los ejercicios 1, 2 y 5 del TP2. Ejercicios 1, 2 y 5 del TP2. ¿No? Hasta aquí
hasta aquí hemos estudiado una parte, ¿no? Variables aleatorias discretas, función de probabilidad, puntual y función de distribución acumulativa, con ejemplos, cálculos, etc. Entonces, estudiar todo hasta aquí, y luego de estudiar todo hasta aquí, de entender la teoría, las definiciones, los ejercicios de ejemplo, ponerse hasta hacer el 1, el 2 y el 5 del TP2. Esa es la recomendación. Bueno. Vamos a ver este ejemplo 6, que nos va a motivar para estudiar el objeto estadístico o probabilístico IO llamado esperanza de una variable aleatoria. Vamos a suponer que tenemos, apaguen los micrófonos. Perdón. Vamos a suponer que tenemos las notas del cuatrimestre pasado en la cursada de un estudiante de la universidad, ¿no? Y si calculamos el promedio de esas notas, sean X1, X2, X3, X4, el promedio de las 4 notas sería, ¿no? X1 más X2 más X3 más X4 dividido 4. O un cuarto por X1 más un cuarto por X2 más un cuarto por X3 más un cuarto por X4. ¿Mm? Entonces, a cada nota les hemos dado el mismo peso, un cuarto. Y el resultado es lo que llamamos promedio aritmético, que se anota como X barra. Es el promedio aritmético. Acá, es decir, a todas las notas lo que se le dio es el mismo peso, la misma importancia, ¿no? Podría suceder que no se le diera a todas las notas la misma importancia. Por ejemplo, nosotros acá en la materia no le damos la misma importancia cuando una persona tiene que recuperar, no le damos la misma importancia a la nota del parcial desaprobado y al recuperatorio. O sea, para poner la nota del parcial, en definitiva, no es que sumamos y promediamos. Eso querría decir darle la misma importancia. Lo que hacemos es darle una importancia del parcial mal hecho, un peso de 0,1, o sea, el 10% de importancia, y le asignamos un peso del 90% o una importancia de 0,9 al recuperatorio, ¿no? Porque así hay más justicia en la nota. Porque si no, si una persona se sacó un 1 en el parcial y después se saca un 9 en el recuperatorio, no sería justo que le quedara 5 como nota del parcial. Entonces, ¿cómo es la cuenta que hacemos? 0,1 por 1 más 0,9 por 9. Entonces, el resultado de esa cuenta va a ser el resultado de la nota del parcial. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Exacto. Muy bien. Aquí, cuando uno calcula un promedio de cosas, a esas cosas le está dando a todas el mismo peso. En este caso, un peso de 0,25. Si uno no da el mismo peso, entonces ese promedio, ¿no? Ese valor deja de ser un promedio y pasa a ser, digamos, lo que se llama un promedio ponderado, y pasa a ser
lo que se llama el valor esperado de la variable aleatoria. Vamos a ver un poquito de qué es eso. Entonces, aquí está lo que les decía. Veamos en nuestra materia. Si no aprobamos un parcial y rendimos recuperatorio, la nota resultante del parcial será el promedio, pero ponderado. Esto es, 10% de peso para la nota del parcial y 90% de peso para la nota en el recuperatorio. Es decir, la nota del parcial se compondrá del siguiente modo. 0,1 por la nota, más 0,90 por la nota del recuperatorio. Entonces, ahora, si tenemos una variable aleatoria con su función de probabilidad puntual y queremos conseguir una medida de tendencia o una medida esperada de esa variable aleatoria, calculamos su esperanza, tal como lo indica la siguiente definición. La esperanza de una variable aleatoria es un parámetro de la distribución. Entonces, si X es una variable aleatoria, discreta, con recorrido X1, X2, X3, Xn, etc., y su función de probabilidad puntual asociada a P chiquita X, que va del recorrido en los reales, ¿cómo se define la esperanza de X? La esperanza de X se define como la suma, donde cada sumando es el valor del recorrido multiplicado por la probabilidad de que la variable tome ese valor del recorrido. Es decir, que para calcular la esperanza de una variable aleatoria me va a bastar con tener la tabla de distribución de probabilidades. Porque en la tabla de distribución de probabilidades puntuales, mejor dicho, la tabla de probabilidades puntuales, ahí tengo cada valor y la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor. Simplemente lo que tengo que hacer es ir multiplicando y sumando. Entonces, ese valor se lo llama valor medio poblacional a la esperanza, o media poblacional, o valor esperado de la variable aleatoria de X. Y en muchos casos se lo designa con la letra griega mu. Observación, la esperanza es un promedio ponderado por las probabilidades puntuales. Si todas las probabilidades son iguales, va a resultar la medida aritmética. Si todas son un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto de las 4, quiere decir que todas tienen la misma probabilidad de ser elegidas cada una de esas notas. Entonces la esperanza es el promedio, simplemente. Una interpretación física de la esperanza es que si representamos los puntos en una escala horizontal y le damos a cada punto un peso de 1 kilo, el punto en el cual la balanza estará equilibrada es el punto donde se encuentra la esperanza. Entonces, el valor esperado es un punto de equilibrio. Por eso, ¿no? Es que también lleva ese nombre, esperanza. Vamos a calcular la esperanza de X para el ejemplo de la estación de servicio, donde teníamos los 6 surtidores y mirábamos el número de surtidores que estaban en servicio en un determinado momento. Ese era el recorrido y esta era la tabla. Bueno, entonces, no le gustó ponerse ahí. Vamos a quitarlo entonces, si no le gustó. Entonces, la esperanza se define de esta manera, ¿no? Si este número existe, me dará la esperanza. Entonces, la esperanza va a ser simplemente 0 por 0,05 más 1 por 0,10 más 2 por 0,15 más 3 por 0,25 más 4 por 0,20 más 5
por 0,15 más 6 por 0,10. Y el resultado es el valor esperado de X, que es 3,3. ¿Cómo se interpreta este 3,3? Significa que en promedio a largo plazo van a estar en uso en un día en particular entre 3 y 4 surtidores. Fíjense que acá el peso más grande de esta distribución de probabilidades puntual, el peso más grande se corresponde a 3, que es 0,25, y el peso más grande que luego le sigue se corresponde a 4, que es 0,20. Entonces, digamos, es lógico que se espere que en un día en particular estén en uso entre 3 y 4 surtidores. El valor esperado no tiene por qué ser un valor del recorrido, como en este caso, dio 3,3. No es un valor del recorrido, pero este 3,3 tiene su interpretación, y es esta que acabo de darles. Bien. Aquí tengo el gráfico de la función de probabilidad, y observemos dónde está ubicado el 3,3, ¿no? El 3,3 está ubicado en ese sitio, entre 3 y 4. Muy bien. Esa es la tabla, ¿no? El 3,3 se obtuvo haciendo 0 por 0,05, más 1 por 0,10, más 2 por 0,15, más 3 por 0,25, más 4 por 0,20, más 5 por 0,15, más 6 por 0,10. Ese es el valor esperado de X. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Ejemplo 7. Supongamos que arrojamos dos monedas equilibradas. Y X me cuenta el número de caras al arrojar dos monedas equilibradas. Puede haber dos caras, una cara o dos caras, ¿no? Ese sería el recorrido. Esa es la distribución puntual de probabilidades, ¿no? Probabilidad de que X sea igual a 0 está asociada con el evento seca-seca. Es por eso que tiene probabilidad 1 en 4. Probabilidad de que X igual a 1 está asociado con el suceso cara seca, seca cara. Por eso que es 2 en 4 la probabilidad. Un medio. Y la probabilidad de que X igual a 2 está asociado con el suceso cara a cara, que sería 1 en 4. ¿No? Ahí tenemos. Entonces, ¿cómo se calcularía la esperanza de X? ¿Quién me lo dice? A ver, ¿es difícil calcular con esta tabla la esperanza? 0 por un cuarto. Sí. Más 1 por un medio. Sí. Más 2 por 2. Más 2 por un cuarto. Sí, correcto. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. A ver cuánto nos da en este caso. Esa es la definición que aplicó usted mismo, ¿no? Y el resultado da 1. Quiere decir que se espera a largo plazo, luego de arrojar muchas veces, ¿no?, las dos monedas equilibradas, que se obtenga al menos una cara. Eso es lo que se espera. Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos el dibujo de la distribución de probabilidades, ¿no? Y la esperanza está ubicada en el 1. Con esa tablita. Bueno. Entonces fíjense que si la distribución de probabilidades estaría casi toda la probabilidad asociada con el 0, la esperanza